Hermanos, pues vamos a continuar ahora con la predicación. Estamos en el Evangelio según Marcos. Hemos llegado ya al capítulo 6. Vamos a iniciar esta mañana con el capítulo 6 del Evangelio según Marcos. La manera en que están titulados los evangelios y la razón, hermanos, por la que es importante pensar en que el evangelio sea según alguien, como está incluso entre los primeros manuscritos de los evangelios. Quienes los copiaban ponían el título, según Mateo, según Marcos, según Lucas, según Juan, reconociendo que el evangelio es uno solo, pero que lo que hacen los evangelistas es darnos diferentes ángulos de la obra y las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ver en esta mañana del capítulo 6, vamos a estar en el versículo 1 hasta el versículo 6. Marcos capítulo 6, versículo 1 al 6. Si ya lo tienen allí, hermanos, les pido que se pongan en pie y voy a hacer la lectura. Marcos capítulo 6. Así nos dice la palabra de Dios. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Amén, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición ahora para este momento. Que nos sigas mostrando por tu Espíritu Santo, Señor, dando luz a nuestro entendimiento con tu palabra, la gloria de tu Hijo Jesucristo, y que contemplando su gloria, Señor, podamos conocerte más, Padre, y adorarte. Ayúdanos en esta mañana y habla a nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta a la que se enfrentan diversas audiencias en los evangelios. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? Había multitudes que respondían que era un profeta. Vamos a ver más adelante en este mismo capítulo que algunos pensaban que se trataba de Elías, que el Señor era el profeta Elías. Los fariseos lo veían como un impostor, alguien que estaba desviando a Israel. Vimos capítulos atrás que la familia misma del Señor pensaba que estaba fuera de sí, que había perdido sus cabales. Los discípulos todavía estaban confundidos, pero estaban seguros de que tenían que seguirlo. Ellos habían visto maravillas, ellos habían sido llamados por Jesús. En cuanto a nosotros, sabemos quién es Jesús de Nazaret desde que iniciamos con la lectura del Evangelio. ¿Lo recuerdan? Es algo que he repetido, hermanos, porque es algo que moldea toda nuestra lectura del Evangelio. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la manera en la que comenzamos. Nosotros sabemos de antemano de quién se trata, pero las multitudes alrededor de Jesús lo van descubriendo
poco a poco. Y eso incluye también a sus discípulos. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Sin embargo, debemos recordar que no todos sabían la respuesta que nosotros ya tenemos. Y la pregunta, ¿quién es Jesús?, se sigue resaltando en este Evangelio. ¿Cómo respondería la gente de la tierra que vio criarse al Señor desde pequeño? ¿Entenderían que Él era el Hijo de Dios? ¿Pondrían su confianza en Él? ¿Creerían los milagros que Él había hecho en las otras regiones? Esas son, hermanos, algunas cuestiones que están detrás de este evento. Y como lo descubrimos por el pasaje, la gente de su propia tierra fue la más incrédula. Ellos tuvieron en poco al Señor y no creyeron que era Él quien estaba trayendo el reino de Dios. Así que antes de avanzar más, permítanme dividir el texto en 2 puntos. Estos son los 2 puntos que vamos a ver en esta tarde. En primer lugar, vamos a ver una extraña paradoja del versículo 1 a la primera parte del versículo 3. Una extraña paradoja. En un momento explico a qué me refiero con eso. En segundo lugar, vamos a ver, en el segundo punto, una asombrosa incredulidad. El Señor se asombra de la incredulidad. Vamos a ver una asombrosa incredulidad, de la última parte del versículo 3 hasta el versículo 6. Una extraña paradoja y una asombrosa incredulidad. En primer lugar, hermanos, vemos que el Señor sale de aquella tierra en la que había hecho los milagros que vimos en la ocasión anterior, como el Señor sana a la mujer que tenía el flujo de sangre, como el Señor le dice a Jairo cuando van de camino a su casa y le llevan a él el informe de que su hija había muerto, como el Señor le dice, no temas, cree solamente. Jesús va a esa casa, resucita a la niña con el poder de su palabra y ellos contemplan esos milagros. Pero ahora tenemos un nuevo escenario. El Señor se desplaza hacia su propia tierra, la tierra que lo había visto crecer. Y como era su costumbre, hermanos, encontramos al Señor en el día de reposo asistiendo al servicio de adoración a la sinagoga. ¿Y qué hace Cristo? Nos dice el versículo 2 que comenzó a enseñar en la sinagoga. Sabemos por la historia, por los registros históricos fuera de la Biblia, que en las sinagogas, hermanos, cuando había algún invitado o alguna persona que se reconocía que podía enseñar o que tenía cierta reputación como maestro, se le otorgaba la oportunidad de que predicara, de que expusiera algo de la palabra de Dios. Y así encontramos al Señor Jesús hablando en ese lugar. No se nos dice qué enseñó y hay una buena razón para eso. Y la razón es, hermanos, que el énfasis en este punto es cuál es la respuesta de la gente. ¿Cómo va a responder la gente de Nazaret a la identidad de Cristo? Pero piensen en eso. Imaginen cómo sería escuchar un sermón salido de la boca de Cristo mismo, 100% inspirado, llegando al corazón con sus aplicaciones, hablando acerca del reino de Dios como lo habíamos visto en pasajes anteriores, hablando de cómo las Escrituras tienen cumplimiento en Él, y cómo el reino estaba viniendo, hermanos, para salvar, para atraer a los pecadores. Pero ¿cuál es la respuesta de la gente? Naturalmente, hermanos, si podemos identificarnos con esto, nos dice el versículo 2, oyéndole se admiraban. Pues sí, era de esperarse. Están oyendo al Hijo de Dios. Nosotros lo sabemos desde que leemos el principio del Evangelio. No están oyendo cualquier predicación.
Están oyendo a Cristo Jesús. Su respuesta comienza de esa manera, con admiración, reconociendo que había algo diferente, que había algo distintivo en la enseñanza de Cristo. Y si ustedes lo recuerdan, en el capítulo 1, cuando vimos al Señor enseñando en una sinagoga, se nos dice que la gente se admiraba porque Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había algo diferente en la enseñanza de Cristo. Cristo no estaba citando las tradiciones de los ancianos. Cristo estaba exponiendo la palabra de Dios con sabiduría divina. Y aunque se admiraron, el tono, hermanos, que encontramos en este pasaje, el tipo de preguntas que la gente estaba haciendo, nos dejan ver que la respuesta no era positiva. De hecho, Marcos nos lo va a decir claramente. En el versículo 13 nos dice, y se escandalizaban de él. Y en el versículo 6, el Señor se asombra de la incredulidad de ellos. Así que lo que encontramos en esa respuesta es la admiración mezclada con incredulidad. Reconocen que la enseñanza de Jesús es distinta, es diferente, que hay algo especial en él. Pero al mismo tiempo, esa admiración se acompaña de incredulidad. Y sus preguntas, hermanos, las preguntas que hace la gente en ese momento, son una ventana para contemplar lo que les he dicho en el primer punto, una extraña paradoja. Déjenme explicarles qué es una paradoja y en un momento volvemos a ver las preguntas. Una paradoja, hermanos, es un hecho o una expresión aparentemente contrarios a la lógica. Y vamos a ver que en esas preguntas hay dos declaraciones que son aparentemente contrarias. En un primer vistazo parecería que lo que estamos diciendo, lo que estamos observando, es algo contradictorio, pero no lo es. De eso se trata una paradoja. ¿En dónde está la extraña paradoja? Vean, por favor, las preguntas en el versículo 2 y 3. ¿Qué es lo que la gente estaba diciendo? Comienzan diciendo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Bueno, la única respuesta viable a esa pregunta sería, Dios. Esto viene de Dios. Pero no es esa la forma en que la gente está respondiendo. Y al mismo tiempo preguntan, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Hermanos, las preguntas del versículo 2 hablan de alguien distinto, de alguien con una majestad que puede notarse en su enseñanza, en su sabiduría, en sus milagros, algo que no corresponde a este mundo natural. Pero la pregunta del versículo 3 nos está hablando de los orígenes humildes de Cristo, su oficio, alguien que tenía un trabajo que ellos podían identificar, un trabajo que le enseñaría a José. Sabemos también por otro evangelio que José era carpintero, o como podría traducirse también, hermanos, la idea de alguien que hace algún tipo de artesanía o forma con la madera, con la piedra o con otros materiales. Y ellos identifican a su familia, dicen es hijo de María, es hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón. Están diciendo, nosotros conocemos a su familia, sabemos que es un hombre judío. ¿Qué es lo que vemos en esa paradoja? Hermanos, hagamos nosotros esas preguntas y pensemos, ¿quién es Jesús? Podríamos decir, ¿es carpintero o es hijo de Dios? Esa es la paradoja aquí. Suena contradictorio. ¿Es carpintero alguien de quien podemos identificar su origen, su trabajo, su familia? ¿O es hijo de Dios? ¿Cuál sería su respuesta, hermano? Las dos. Las dos.
Y esa es la paradoja aquí, que Jesús al mismo tiempo sea el Hijo de Dios y haya tenido un oficio, haya tenido un trabajo y por 30 años a lo largo de su vida haya tenido una vida normal, a excepción de que el Señor no tenía pecado, pero una vida que los demás verían y dirían, es una vida humana. Esa es la extraña paradoja. Jesús es carpintero y Jesús es el Hijo de Dios. Tan cerca estaban, hermanos, las preguntas de esa multitud de la verdad, pero no podían verla. Y eso es algo que hemos encontrado en el Evangelio según Marcos, cómo la identidad de Cristo se nos presenta como un misterio. ¿Y quiénes son los que disciernen quién es el Señor? Los que tienen oídos para oír, los que se humillan, los que ponen su confianza en Él, los que, como Jairo, en ese momento en que escucha esas palabras, no temas, cree solamente, confían en Jesús. Estas preguntas entonces nos llevan a contemplar el misterio de la encarnación. Y en el misterio de la encarnación, también el misterio del reino de Dios. Lo habíamos visto en las parábolas. Que el reino de Dios viene, hermanos, de una manera pequeña, de una manera humilde, de una manera que podría parecer débil, que va a ser destruido. Pero ¿qué es lo que pasa? Nos dice el Señor, como la semilla de mostaza, y de repente tenemos un árbol gigante. Déjenme explicarlo de esta manera, hermanos, para que podamos contemplar mejor el misterio de la encarnación y lo que encierran esas preguntas de la multitud. ¿Quién es Jesús? Podemos decir carpintero. El Señor fue carpintero y estuvo trabajando con materiales, ganando su sustento. Pero al mismo tiempo podemos decir de Él es el hacedor de los cielos y de la tierra. Como nos lo dice el Evangelio según Juan, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que es las dos, carpintero y hacedor de los cielos y la tierra. ¿O qué tal, hermanos? Lo veíamos en el capítulo 1. Jesús es el que fue tentado en el desierto por Satanás. Pero al mismo tiempo podemos decir de Él que Él es el Dios que no puede ser tentado ni tienta a nadie. Las dos cosas son verdad en Cristo. Cristo es el que fue acusado por sanar en el día de reposo. Vimos cómo los fariseos se enfurecen en el capítulo 3 cuando el Señor sana al hombre de la mano seca. Y el Señor les pregunta, ¿es lícito en el día de reposo salvar la vida o quitarla? Y ellos, hermanos, con toda su religiosidad, están pensando en quitarle la vida al Señor en ese momento. Es el que fue acusado. Pero al mismo tiempo podemos decir, y lo veíamos también en capítulos pasados, que Jesús es el Señor del día de reposo. Él dice, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús de Nazaret es el mismo que habíamos visto que estaba dormido en la barca cuando llega la tormenta, cuando llega la tempestad y los discípulos están temerosos. Pero también podemos decir de Jesús que Él es el guardador de Israel, como nos dice el Salmo 121, el Dios que no duerme. Vemos aquí en lo que la multitud nos dice que el Señor era hijo de María. Efectivamente, ese era su origen en cuanto podemos decir a la carne. Pero podemos decir también de Jesús y debemos decir que Él es el Hijo de Dios, sin principio ni fin de días, existiendo eternamente con el Padre. Podemos decir también que Cristo tenía el oficio profético. De hecho, hermanos, Cristo se va a identificar así en el versículo 4, cuando dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra.
Cristo tenía una tarea como profeta dentro de su triple oficio. Era el oficio profético por excelencia. Pero al mismo tiempo podemos decir de Jesús que Él es el que habló por medio de los profetas en el Antiguo Testamento. Así nos lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, que el Espíritu de Cristo vino sobre los profetas y ellos comenzaron a profetizar de su venida, de los días del Hijo de Dios. Podemos decir de Jesús que Él es el siervo de Yahvé, humilde, el mismo de Isaías 53, hermanos, el que vamos a ver herido, el varón de dolores, experimentado en quebranto, el que va a ser castigado sobre una cruz romana. Pero al mismo tiempo debemos decir, Jesús es el Rey de los siglos. Él es el varón de dolores. Vemos su sufrimiento, vemos su agonía en el Getsemaní, vemos al Señor a la entrada de Jerusalén, momentos antes de su muerte, unas horas antes, llorando sobre la ciudad, diciendo, si tú conocieses este día, si tú supieras, Jerusalén, quién es el que te está visitando en este momento. Y Jesús nos habla allí de cómo Él quiso recibir al pueblo como la gallina recibe a sus polluelos. Pero Él es al mismo tiempo, hermanos, el Dios impasible. Jesús, vamos a ver más adelante en el Evangelio según Marcos, es el que purifica el templo, haciendo un azote de cuerdas, volteando las mesas de los cambistas, con una demostración de celo en la casa de Dios. Pero al mismo tiempo es el templo de Dios. Lo dice en el Evangelio según Juan, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Que dice el apóstol Juan que una vez que el Señor resucitó, ellos entendieron que Él hablaba de su propio cuerpo. Vamos a ver en la escena de la última cena que el Señor Jesús come la Pascua con sus discípulos y la celebra con ellos. Pero al mismo tiempo, hermanos, Jesús es la Pascua. Jesús es ese sacrificio que prefiguraba el Antiguo Testamento. Jesús es el que murió crucificado, en debilidad, en dolor, en agonía. Pero al mismo tiempo es el Dios Todopoderoso que le habla al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, y se revela a Él como el Alfa y la Omega. El Señor es el que resucitó de entre los muertos. Pero al mismo tiempo, hermanos, nos lo dice el apóstol Juan en su Evangelio, en el capítulo 5, Jesús es el Dios autoexistente. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, dijo el Señor, así el Padre dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. ¿Qué es eso? Jesús no depende de nada ni de nadie. 2 naturalezas unidas en la sola persona del mediador. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. 2 naturalezas sin mezcla, sin confusión, sin cambio y sin división. Unidas inseparablemente en una única persona, nuestro Señor Jesucristo. Y esa es, hermanos, la extraña paradoja, la paradoja que encontramos en el Evangelio. Ahora, déjenme hacer una aplicación aquí. Este punto es clave. Muchos responden incorrectamente a la pregunta de quién es Jesús. Muchos consentirán en decir que Jesús era sabio y que Él hizo milagros, pero no aceptarían que Él es el Hijo de Dios. Y hacer eso, hermanos, es una franca contradicción. Pregunto, si fue sabio, ¿por qué no pones atención a todo lo que dijo? Si hizo milagros, ¿por qué no atiendes a las señales? Muchos consentirán en hablar de su poder, su autoridad, su amor y su gracia. Dirán que Él
Es un ejemplo impresionante en la historia universal. Pero que Él es el Hijo de Dios es algo que escandaliza a muchos. Porque es cómodo, hermanos, querer tener al Jesús que es carpintero, pero que no es el Hijo de Dios. Jesús es la piedra angular del cristianismo y del templo de Dios, y muchos tropiezan con ella. Pero como cristianos no tenemos otro mensaje, no tenemos otro Salvador. Quita a Jesús del cristianismo y lo que vas a tener es a un fariseo. Quita que el Señor fue carpintero y no vas a tener a un mediador completo, a un mediador que pueda identificarse contigo. Quita que el Señor Jesús es el Hijo de Dios y creerás en alguien que no puede salvarte del infierno. Debemos recibir a Jesús por la fe, tal y como es Él. No hay otro Jesús y no hay otra manera de recibirlo. Carpintero en los días de su carne e Hijo de Dios eternamente. O lo recibimos por quien es Él, o lo rechazamos por lo que Él es. Pero Jesús, el Nazareno, no nos da otra opción. No hay otro tipo de respuesta que podamos tener para con Él. Tan clara es su palabra, tan grandes sus milagros, tan evidente su identidad, que si decimos otra cosa, estaremos creyendo una mentira. Eso aprendemos, hermanos, de esa extraña paradoja. Pero encontramos aquí en segundo lugar también una asombrosa incredulidad. Una asombrosa incredulidad. Y con esto llegamos al versículo 4. Que nos dice: mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Jesús les dice este proverbio que está reflejando la respuesta de la multitud en ese momento. La gente en su ciudad estaba en incredulidad, y también su familia, algo que el Señor menciona en el proverbio, entre sus parientes y en su casa. Eso iba a cambiar en un momento. Todavía no, según vemos en el Evangelio, pero después de la resurrección sabemos que entre los hermanos del Señor que se mencionan allí, Jacobo y Judas son de quienes tenemos las cartas de Santiago, Jacobo, se trata de la misma persona, y de Judas, la carta de Judas, los hermanos del Señor. El apóstol Pablo nos lo dice también en la primera carta a los Corintios, que el Señor Jesús se le aparece también a Jacobo, quien llegó a ser uno de los principales en la iglesia en Jerusalén. Pero en ese momento no lo estaban recibiendo. Y el proverbio que Jesús nos da aquí también sirve para resaltar el rechazo que iba a sufrir en su tierra, y no solo en su tierra, sino también por todo Israel. Además, hermanos, encontramos aquí el sufrimiento de Cristo. Porque ¿quién no sufrió de los profetas? ¿Qué profeta hay en el Antiguo Testamento que, digamos, no haya sufrido? Todos sufrieron, porque todos hablaban de parte de Dios. Jesús, como el Hijo de Dios, sufriría con mayor razón por causa de la justicia, por denunciar las malas obras de este mundo, por enseñar correctamente la palabra de Dios después de todas las tergiversaciones que habían hecho de ella, y al final por ofrecerse Él mismo en sacrificio por el pecado. Hay un gran contraste, hermanos, si pensamos en aquella escena que vimos en el capítulo 1, cuando el Señor enseñó en la sinagoga en Capernaum. ¿Recuerdan lo que pasó en ese momento? La gente se admiró de su doctrina, y su respuesta no fue la incredulidad después de su asombro, al contrario. Todo aquel día, en aquella noche más bien, las multitudes acuden a la puerta buscando al Señor, queriendo ser sanados de sus enfermedades. Después de que el Señor demuestra su autoridad enseñando y expulsando a ese demonio que había poseído a un hombre en la sinagoga.
Esta escena de Marcos 6 contrasta totalmente. La incredulidad impidió a la gente recibir el testimonio del Señor y de esa manera era también un impedimento para los milagros. En Capernaum muchos fueron sanados. En Nazaret, se nos dice en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. La respuesta es totalmente opuesta. La mujer con el flujo de sangre que acabábamos de ver y Jairo creyeron y por eso vieron maravillas, pero la gente de Nazaret no creía. Pensaron, hermanos, por la familiaridad que tenían, que el carpintero no podía ser el Hijo de Dios. Y con esto llegamos al último punto, el cual quiero elaborar un poquito más, que está en el versículo 6. Nos dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Este verbo, hermanos, es importante, aplicado para Jesús, porque tan solo se aplican en los evangelios 2 veces al Señor Jesús. Una de esas veces la encontramos aquí, en Marcos capítulo 6, y la otra está en Mateo 8:10, en donde Jesús se maravilla de la fe del centurión. Jesús se asombra. Es el mismo verbo traducido distinto en nuestra Biblia, pero se trata del mismo verbo. Tan solo 2 veces, piensen en eso. ¿Qué es lo que asombra a Jesús? En este pasaje, la incredulidad. Y yo creo que en el de Mateo también hay algo de eso, porque resulta que es un hombre gentil, pagano, el que tiene más fe, dice el Señor, que todo Israel. La incredulidad. ¿Por qué se asombra, hermanos, el Señor de la incredulidad? Es probable que nosotros no nos asombremos de la incredulidad, que tal vez sea algo a lo que nos hemos acostumbrado tanto que ya nos parece normal. Pero la incredulidad no es normal, mucho menos para el Hijo amado de Dios. Y quiero ayudarles a poner esto en perspectiva para resaltar, hermanos, el pecado tan grande que estaba cometiendo la multitud en Nazaret en ese momento. Imagínense por un momento que ustedes nacieron en los días en que el Señor estuvo aquí. Imaginen aún más que ustedes nacieron en Nazaret, que son parte de esa misma región. Desde niños, sus padres los instruyeron en la ley de Moisés, les hablaron de los profetas, ustedes asistían a la sinagoga el día de reposo, escuchaban la exposición de la ley. Ustedes conocen la revelación de Dios. Han sido privilegiados con ese conocimiento. Pueden discernir entre lo bueno y lo malo, lo que Dios aprueba y lo que Dios reprueba. Ustedes saben bien de la esperanza mesiánica, conocen las promesas de Dios y saben que desde que Israel regresó a la tierra en los días de Esdras y Nehemías, se había estado esperando al libertador. Ustedes saben que entre el último de los profetas, Malaquías, y los días del Señor Jesús, pasaron 400 años en los que hubo silencio. No había palabra de Dios en aquellos días. Y lo último que encontramos en el profeta Malaquías son advertencias severas por la falsa religiosidad del pueblo. Ustedes saben que Juan el Bautista empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, que Juan dijo que él no era el Cristo, pero que estaba preparando el camino para su venida. Ustedes saben que en el reloj de Dios en cualquier momento se manifiesta el Mesías, y en eso, hermanos, aparece Jesús el carpintero, enseñando en la sinagoga con autoridad, hablando con sabiduría divina y haciendo milagros que demuestran claramente que Jesús es de quien hablaron Moisés y los profetas. Está clarísimo.
Y después de todo esto, ustedes dicen, ¿Jesús? ¿El mismo que nosotros conocemos? No, no podremos creer en Él. Que hay sabiduría, que está haciendo milagros, no podemos negar eso. Pero que Él sea el Hijo de Dios, no podemos confesar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo que asombra al Señor. Después de tanta revelación, después de tanta luz que ha recibido esa gente, no quieren recibir al Señor. Es de asombrar que haya corazones tan duros como para llegar a ese punto. Pero estoy seguro de que sigue habiendo personas que responden de la misma manera. Y con esto llegamos a la aplicación, hermanos, que podemos hacer de esta sección, de cómo el Señor en el versículo 6 estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Porque tal vez las mismas palabras, aunque separadas por 2000 años, se puedan aplicar a ti. Dios te ha acercado con su revelación. ¿Has visto la revelación general? ¿Has visto que esta creación es hermosa? No puedes negar la existencia de Dios por más que te esfuerces. Ha sido implantada en tu misma conciencia, en tu misma naturaleza, aún después del pecado. Está la idea de Dios. No puedes huir de ella. Pero además de su revelación general, has tenido su revelación especial. Y estoy seguro que desde pequeño has escuchado acerca de Jesús. Has escuchado de sus milagros, has escuchado acerca de su cruz, has escuchado que Él es el Salvador del mundo. Aun si perteneciste por un tiempo a una falsa religión, lo has escuchado, forma parte de nuestra cultura en este país. Dios te ha guardado de tantos peligros. Quizás has visto a personas morir delante de ti. Quizás tú mismo has estado ya en peligros de muerte. Dios te ha traído a la iglesia, estás sentado aquí. Dios te ha mostrado que su Hijo Jesús es el único Salvador. Y después de todo eso, permaneces en incredulidad. Eso, amigo mío, es de asombrar. Es de asombrar. La dureza del corazón. ¿Cómo puedes recibir tantas evidencias, tantas demostraciones, tanta misericordia de parte de Dios y seguirte rehusando? Que cometas semejante locura y rechaces una revelación tan clara, unos milagros tan grandes, al Salvador que es tan compasivo. Pero una vez más, por la misericordia de Dios, tienes la oportunidad de escuchar de aquel que fue carpintero y es Hijo de Dios, de aquel que vino a salvar a pecadores como tú y como yo. Te pregunto, ¿permanecerás en esa incredulidad? ¿O confiarás en Jesús tal y como Él es? Oremos.